Bueno, vamos a arrancar. Bueno, el objetivo de hoy, en primera instancia, es tratar de avanzar con la parte de los cálculos más triviales que podemos llegar a realizar con VASP. Concretamente, vamos a tener acá como objetivo calcular un silicio bulk, un silicio hipotético en estructura cúbica centrada en caras, silicio FCC. Y bueno, vamos a tratar de calcularlo en dos estructuras, la estable, la que se conoce experimentalmente, y esta hipotética, obviamente va a ser semiconductora y esta hipotética va a ser metálica. Bueno, vamos a ver cómo lo calculamos, vamos a ver cómo determinamos estas propiedades electrónicas más primarias, por decirlo de alguna forma, como la densidad de estados y el diagrama de bandas en los dos casos, y luego cómo optimizamos estas estructuras, ¿tá? Y luego vamos a abordar un sistema magnético que tiene otro tipo de complejidades, y bueno, con eso vamos a completar lo previsto para el día de hoy, ¿tá? Así que bueno, así que lo que vamos a hacer es trabajar con el silicio, como les decía hoy. Eh, los cuatro archivos que vimos la clase pasada que siempre tenemos que manejar es el archivo de instrucciones, que se llama INCAR, luego el archivo estructural, que es el POSCAR, que tiene las lattice vectors, o sea, la celda unitaria y las posiciones atómicas, luego el archivo de puntos K, o sea, cómo vamos a ampliar el retículo recíproco, y luego el PODCAR, que es el archivo pseudopotenciales, que es un poco lo que está discriminado acá. Cuando uno va a calcular un sistema desde cero, uno tiene que armar un archivo podcast para cada caso. Si el sistema fuese, por ejemplo, dióxido de silicio, CO2, uno tiene que armar un podcast concatenado, o sea, el contenido del podcast del silicio pegado adjunto al contenido del podcast del oxígeno, cosa que el código vaya a buscar este archivo tantos átomos como tipos de átomos tenga la estructura. O sea, no hay que hacer para tres, porque el CO2, por ejemplo, es un silicio y dos oxígenos. Pero es por tipo de átomo, es un silicio y un oxígeno. Entonces el podcast de alguna forma se tiene que, o lo copian y lo pegan de forma manual, que es algo bastante vetusto y arriesgado. Se pueden usar algunas rutinas de concatenación en Linux, con el comando cat. Yo ahí les pongo, por ejemplo, un lugar donde están los pseudopotenciales guardados y cómo se armarían, digamos, de dónde lo copiarían. Por ahora, ustedes, como van a estar corriendo toda una serie de tutoriales que están armados, no van a tener la necesidad de generarlos. Pero si llegara a ser el caso, que es un poco lo que van a ver más adelante cuando traten sus sistemas, bueno, ahí hay un par de rutinas que después les voy a instruir, ¿tá? Yo para no perder mucho el tiempo, simplemente les voy a decir, bueno, el podcast está dentro de las carpetas que nosotros vamos a trabajar. Concretamente en el caso del silicio, su configuración de valencia es S2P2, o sea, tiene 4 electrones de valencia. Y lo que tiene el pseudopotencial además es que, bueno, tiene una energía de corte, que ahora voy a detallar muy brevemente, que va a definir justamente la cantidad de ondas planas que va a definir las funciones de base. Así que bueno, un poco para entender y recapitular con esto, porque es importante esto que está acá. Esto va a definir la energía de corte. ¿Qué es la energía de corte? LCAT. Ahora sí volvemos a estado sólido común y corriente. Imaginen que acá tenemos una celda recíproca de nuestro cristal, el eje asterisco, el eje B asterisco, ¿tá? Retículo recíproco. Yo voy a tener obviamente muchas otras celdas recíprocas adjuntas, ¿tá? Como mi sistema, en definitiva, es un cristal, y voy a utilizar transformada de Fourier para poder definir lo que es el potencial coulombiano para todo mi cristal. La forma de hacerlo es a través de series de Fourier, en la cual obviamente hay un cierto grado de repetitividad, y uno va a definir, bueno, cuánto es la frecuencia máxima a la cual uno va a terminar expandiendo esas funciones trigonométricas repetidas que van a definir la función potencial. Entonces, la forma en la cual vas a hacer esto es, bueno, yo tengo ese retículo recíproco, bueno, voy a hablar de un determinado vector de onda k,
máximo, y eso va a definir una esfera, el retículo recíproco, que va a alojar todos los puntos K en su interior, en los cuales se va a expandir la base. La base puede ser en términos de función de onda y puede ser también en función potencial. Todo lo periódico en retículo recíproco que podamos manejar. Entonces, mirando esa cuestión, bueno, ¿cómo es o cómo se calcularía esa energía de corte? Bueno, si yo tengo un vector de onda K máximo, bueno, de momento, ¿verdad? Es igual a H por K, H barra por K, ¿no? O el viejo y querido H sobre lambda, ¿no? Porque H barra es H sobre 2pi y 2pi sobre lambda es K. Entonces, esto va a definir H cuadrado K cuadrado, es el momento lineal cuadrado sobre dos veces la masa del electrón, ¿tá? O sea, el momento lineal al cuadrado del electrón dividido dos veces la masa del electrón, ¿tá? Entonces, cuando yo digo netmax o la energía de corte, de alguna forma estoy estableciendo esto. ¿Cuál es el máximo valor de K que yo voy a tomar para poder expandir mi base? Entonces, cuanto más grande es K, más puntos K voy a tener y por lo tanto, más términos van a tener las funciones trigonométricas utilizadas para la expansión de las funciones de base. Si tomo valores más grandes, obviamente que mi estructura, ya sea la función potencial electrostática o lo que ustedes quieran considerar, va a quedar mejor descrita. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que el tamaño de las matrices que vamos a trabajar van a ser más grandes. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es, bueno, tratar de trabajar con el máximo K que me permita mantener una resolución adecuada sin que esto signifique un aumento importante del requerimiento computacional que vamos a tener. Entonces, los pseudopotenciales tienen alojados en su interior algo asociado a esto, que simplemente tiene que ver con la forma del potencial del átomo que estamos pretendiendo describir. Es, entre comillas, bastante independiente de la estructura, por lo tanto yo cuento con esta información. Entonces, este Nmax vendría a ser justamente esa energía de corte estándar que el código va a tomar. Como mi modelo va a tener únicamente un silicio, porque voy a estar considerando un silicio bulk, ¿tá? Esta energía de corte va de alguna forma a dictaminar la precisión de mi cálculo. Si yo tuviese una estructura con dos átomos, una con una energía de corte así, representada y un oxígeno, que por ejemplo puede tener una energía de corte de 300, ¿qué es lo que va a hacer el código? Bueno, obviamente tratar de describir la situación más complicada. Entonces, elegir entre 250 y 300 se va a quedar con 300, porque obviamente voy a tener que discriminar o de alguna forma describir mejor el átomo que requiere más ondas planas. ¿Por qué el átomo de oxígeno, que es más pequeño, requiere más ondas planas o por ende una mayor energía de corte? Bueno, ya lo vimos la otra vez. Por lo general, los átomos más pequeños tienen confinado la función potencial electrostática en una región del espacio bastante menor, con lo cual eso implica, en el punto de vista matemático, un mayor número de ondas planas para describir una menor región del espacio esa función potencial. Es al revés la lógica. O sea, cuanto más grande es el átomo, por lo general la función potencial electrostático tiende a tener una variación en el espacio más gradual, porque es más grande el átomo. En cambio, tenemos en el otro extremo el caso del hidrógeno. El hidrógeno es un átomo pequeño, un potencial bien de una carga puntual, colombiano, pero está obviamente, la extensión de ese potencial está bastante más acotada en el espacio que los restantes átomos de la tabla periódica. Eso implica que en el retículo recíproco sea mayor y por lo tanto yo requiera más ondas planas a tener en cuenta para describirlo adecuadamente, ¿tá? Así que átomos pequeños requieren de mayores energías de corte, o sea, mayores valores de K máximo para poder expandir justamente esa base, ¿tá? Así que bueno, eso puede parecer un poco para átomos contiguos en la tabla periódica, pero bueno, es simplemente para que se haga una idea de qué va el asunto. O mismo, qué valor tomar. Vos siempre vas a poder de alguna manera darle al código esta información. Eh, Esa información de alguna forma hay que compararla con algo y ese algo con el cual vamos a comparar está almacenada en la función del pseudo potencial, ¿tá? Si volvemos rápidamente en este caso a lo que es la primera situación que vamos a describir, si yo abro el podcast por acá, ¿tá? Este es el podcast del silicio. Acá tenemos la configuración electrónica que le decía con 4 electrones de valencia con una configuración S2P2. ¿Tá? Este es el funcional de correlación de intercambio para el cual se generó ese pseudopotencial, que es el PBGGA estándar. ¿Tá?
Y bueno, acá están todas las cuestiones vinculadas a ese pseudopotencial. Y lo que estamos viendo es que bueno, la energía máxima recomendada para, que es la energía de corte en definitiva para el átomo silicio, aparece justamente en esta región que está acá. Eso básicamente es lo único que vamos a mirar por ahora, lo relevante que pueda aparecer en la función potencial. Después todo este archivo tiene justamente esa información, que no es ni más ni menos que el potencial electrostático para cada orbital, porque hay un efecto de apantallamiento, por eso tenemos distintas columnas, una para cada orbital. Solemos hablar de orbital channels, para los electrones S, para los P, para los D, para los F. Y bueno, ¿por qué? Porque cuando hacemos uso potencial, ahora el potencial no es uno solo, es orbital dependiente. ¿Tá? Pero bueno, no importa, la información está allí y lo copiamos de la propia base de datos que nos provee el VASP, o en este caso concreto ya va a estar dentro de la carpeta que ustedes van a trabajar. ¿Tá? Bien, ¿cómo vamos a inicializar ese caso, que es el caso uno? Bueno, vamos simplemente a hacer un single point. Determinar, por ejemplo, la energía total del sistema, hacer un ciclo autoconsistente, vamos a resolver las ecuaciones de Cauchy, ¿tá? Que es justamente el hamiltoniano por la función de onda monoelectrónica, igual obviamente la energía de autovalor por la función de onda. ¿Tá? Y como sabemos, que hablamos del principio, yo no sé nada de mi sistema, entonces ¿cómo vamos a conformar el hamiltoniano si no sé la densidad electrónica final, que es la que quiero hallar? Bueno, vamos a tener un primer parámetro de arranque, que va a ser la superposición de orbitales atómicos, que luego poco a poco se van a ir moldeando, van a ir cambiando esa densidad electrónica hasta finalmente converger lo que tiene que ver con la densidad electrónica final respecto a la de entrada, la final con la que vamos a conformar todos los términos del hamiltoniano para el siguiente paso autoconsistente, y bueno, finalmente obtener una densidad electrónica de convergencia, la inicial igual a la del paso siguiente, dentro de determinado marco establecido por una tolerancia, para finalmente informar, por ejemplo, la energía total de mi sistema. ¿Tá? Para eso, nuestro INCAR va a tener esta composición, que es muy simple. O sea, vamos a inicializar desde cero, superponiendo densidades atómicas de átomos neutros individuales. Esto es justamente la región del potencial inicial. La energía de corte que hablábamos hoy, que esa energía de corte está asociada con esta energía máxima. Ahí dice 240, es un poquito inferior del Nmax que está allí, pero simplemente ha quedado ese valor por los viejos tutoriales. Y después tenemos la forma en la cual nosotros vamos a tratar electrónicamente mi sistema. Esto también lo habíamos hablado muy, muy, muy por encima la clase anterior. En estos códigos yo de alguna forma tengo que tener información previa o retroalimentarla de lo que va dando el cálculo. La forma en la cual nosotros vamos a contar las ocupaciones electrónicas va a depender si el sistema es metálico o es aislante. ¿Qué pasa si yo no sé con qué sistema estoy trabajando? Si a mí me dicen dióxido de silicio o CO2, yo ya sé que es un aislante y lo voy a tratar como tal. Pero si tengo una estructura que yo no sé lo que es, ¿tá? O quiero proponer una nueva estructura modelo y no sé cuál va a ser su comportamiento, y bueno, el caso más conveniente es plantarse como si fuese un metal. ¿Tá? Y luego, si veo que el sistema es un aislante, bueno, voy a cambiar los métodos de integración electrónica para tratar de lidiar con un aislante. ¿Tá? Entonces, acá el SMEAR 0, si vamos rápidamente a lo que es el tutorial de VASP, el VASP Wiki, digamos. Recuerden que pueden googlear todo esto, rápidamente se accede a... Entonces acá tenemos un montón de recomendaciones para cada uno de los sistemas. Eh, en este caso concreto, ahí explica básicamente lo que estamos básicamente desarrollando. La regla es, para arrancar, el método gaussiano, simplemente una gaussiana, para integrar el aporte electrónico a cada punto K, es lo más estándar y lo más razonable y funciona con pocos puntos K. Si queremos hacer algo bastante más preciso en términos de energía, fuerzas y demás, el método recomendado es el de tetraedros, que tiene un valor de -5.
Básicamente lo que procura es dividir el espacio del retículo recíproco en pequeños tetraedros, que es la forma más compacta, si se quiere, de poder mapear todos los puntos K que están en el retículo recíproco. Y entonces, bueno, con un número razonable de tetraedros podemos tener un muy buen sampleo. Recuerden que ¿por qué hacemos esto? Porque ¿cuántos puntos K, o sea, cuántos vectores de onda confinados podemos describir para nuestro sólido? En principio, si bien los niveles son discretos, en el caso del cristal infinito, son infinitos puntos K. Entonces, ¿cuántos puntos yo tengo que tomar para poder tener una buena estimación, por ejemplo, de energía total? Y bueno, yo creo que no lo sé. Es un valor numérico. O sea, yo tengo una función, por ejemplo, coseno. Bueno, ¿en cuántos puntos tengo que ir evaluando la función coseno para hallarle bajo la curva de una función coseno, que es cero? Y si elijo uno, capaz que me da un valor no nulo y está mal. Entonces, si elijo dos, uno arriba y uno abajo, se compensa. Hay que ir ensayando muchos puntos K hasta encontrar convergencia. El número de puntos K, digamos, la variación de las observables respecto al mismo punto K, no es un valor, ¿cómo se llama? No es un observable, por lo tanto no es un parámetro variacional, con lo cual lo que tenemos que hacer nosotros en todos los casos es ir trabajando con un determinado número, cambiándolo y viendo si las propiedades que queremos describir cambian o no. ¿Tá? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué solemos hacer nosotros? Bueno, si la celda unidad es relativamente pequeña, tomamos 4, por ejemplo, si es un bulk, 4 puntos K divisiones en el eje asterisco, 4 en el B y 4 en el C, como para arrancar. Luego lo aumentamos un poco y vemos si la energía total cambia o no. ¿Tá? Los métodos de traída están muy buenos, pero requiere de muchos puntos y eso lleva tiempo. Entonces, por lo general, uno termina comenzando con el método gaussiano. Como ven acá, dice, es un método que suele ser bastante razonable para muchos casos. ¿Tá? Entonces, lo que hay que hacer es seleccionarlo. Para seleccionarlo, el método gaussiano se debe indicar con el método de Smear, que es el cero. El -1 es el Fermi-Dirac de toda la vida, el de los libros de estado sólido. El 5 -5 es el método de los tetraedros que le decía, que es prácticamente el método más recomendado para ya postprocesamiento, sacar datos, pero hay que hacerlo al final. ¿Tá? Así que vamos a arrancar simplemente con una cuestión estándar, y además acompañado de un cierto valor sigma. ¿Qué es el sigma? Si nosotros, de vuelta, volviendo a un muy breve repaso de estado sólido, tenemos con estado sólido avanzado, imaginen que tenemos la densidad de estados. Si yo tengo, por ejemplo, un semiconductor, o un metal, mejor dicho, yo voy a tener ahí la cantidad de estados disponibles, acá está el nivel de Fermi, lo que me separa los estados ocupados o no ocupados. Esta es la curva teórica. Yo a nivel práctico, aunque esté trabajando a nivel computacional, yo a priori no tengo esa curva, porque no tengo infinitos puntos. Entonces lo que hacemos nosotros con estas cuestiones, permítanme marcar con rojo. Nosotros lo que vamos a seleccionar es un subconjunto de puntos K por esta discretización que tenemos. Pero nos va a pasar que vamos a tener puntos muy equipaseados. Entonces, lo que hace este método de integración básicamente es generar una curva gaussiana en torno a cada uno de estos puntos para tener una evolución cuasi continua de esta función. ¿Tá? El efecto de saber cuán extendida es esa gaussiana es a través del sigma, que básicamente es una medida muy aproximada de lo que vendría a ser el ancho media altura de ese pico gaussiano que estamos agregando. ¿Cómo? En términos de energía lo vamos a generar. Bueno, el sigma, tal como implica el sigma una gaussiana, ¿verdad? Es el valor a 95,5% de probabilidad equipaseado, expresado en energía. En ese caso es 0,1 electronvolt. ¿No? Entonces, es un valor determinado bastante ancho. Uno suele tomarlos bastante así, esas gaussianas bastante anchas, porque ¿qué pasa? Si el sistema tiene grandes fluctuaciones en la densidad de estados,
puede que la energía total, al sumar los electrones en cada uno de los puntos de esta curva, la energía total de un paso al otro suba y baje. Eso genera un cierto ruido en la energía total. Y para evitar esos ruidos, justamente se toman estos valores gaussianos promedios para suavizar esos cambios. Y por lo tanto tener una energía total un poco más estable, paso electrónico. Luego de que uno avanza lo suficientemente en el cálculo, lo que hace es, bueno, ir reduciendo ese valor de sigma para sacarle ese ancho hipotético con el que estamos trabajando, ¿tá? Porque obviamente vamos a procurar resultados al 0 Kelvin, y para tener resultados a 0 Kelvin tenemos que tener efectos de ocupación electrónica cercanos a 0 Kelvin. Y acá estamos ensanchando los niveles, estamos cambiando las ocupaciones de los electrones en pos de suavizar la energía total, pero en definitiva es como un clásico ejemplo de desocupación electrónica debido justamente al efecto térmico. Como decía hoy, al 0 Kelvin todos estos estados están ocupados. Si yo quiero de alguna manera ensanchar estos estados, el aporte de esos estados es como en definitiva tener un efecto con la temperatura en la cual, si yo aumento la temperatura, empiezo a ocupar estados no ocupados y empiezo a despoblar estados previamente ocupados. ¿Y eso cómo lo logro? Ensanchando las gaussianas en torno a los puntos K que estamos tomando en el sampling. Entonces, que darle un valor a sigma, en definitiva, es como emular un efecto térmico en la densidad de estados electrónicos. Es como que estamos promoviendo electrones de forma artificial a estados no ocupados, dejando huecos en los estados ocupados. ¿Por qué? Con el fin de suavizar la densidad de estados. Eso nos da un beneficio a la hora de converger los resultados electrónicos, ¿tá? Pero bueno, eso es al principio. Luego ya cuando las estructuras están convergiendo, esto tiene una tendencia a tratarse de reducir. Porque obviamente que los resultados obviamente se van a ver afectados con la energía total con la que estamos trabajando, ¿ah? Entonces, esto es lo único que está implícito dentro del primer caso que vamos a calcular, que es el INCA. Y como les decía, el 11-11-11 no es ni más ni menos que el sampleo de puntos K, o sea, son 11 divisiones en el eje asterisco, 11 en B asterisco y 11 en C asterisco del retículo recíproco con el que estamos trabajando. Así que bueno, dicho eso, ¿tá? Nosotros ahora vamos a detallar un poco la estructura. Esto está calculado para insisto, una estructura hipotética de silicio para que vean cómo es el cambio del comportamiento electrónico. El silicio FCC, luego vamos a hacer la estructura sin blenda, que es la más estable, que es la semiconductora, para ver qué es lo que cambia. Esta estructura está basada, como ven allí, en un retículo FCC, pero dice que hay un átomo. ¿Por qué hay un átomo? Porque, si ustedes abren allí la parte uno del nodo con el que estamos trabajando, la estructura FCC sería así, ¿m? La estructura que está descrita por los nodos que están marcados en los puntos rojos, donde ustedes pueden ver que tenemos un total de 4 átomos para esa celda convencional, ¿tá? O sea, las celdas FCC, el grupo espacial FM-3M, en realidad tiene 4 nodos por celda, ¿no? Pero siempre puedo obtener para una celda de más de un nodo un retículo primitivo que contenga un único nodo, que es justamente la celda que está representada en verde. Si yo tomo los vectores de red que apunten en las diagonales de cara de cada uno de estos cubos laterales que tenemos, vamos a tener únicamente un solo nodo. Y esa es la estructura que estamos tomando nosotros aquí para este caso, ¿tá? ¿Cómo hacemos eso? Puedo ya cargar los lattice vectors o, como ven acá, recuerden cómo es esta lógica. Estos 3,9 multiplicado por esto que está acá, que este es el vector A, este es el vector B y este es el vector C, ¿no? Como ven acá, AX, AY, AZ, esto es mitad de X, mitad de Y, o sea, es el vector este que está acá. Tenemos mitad de A, mitad de B, es este punto que está acá, ese es el primer lattice vector. Todo esto multiplicado por el parámetro de red, que es 5,03. Después tenemos el siguiente vector, el B, que es mitad de cara BC, ¿no? 0 en X, mitad en Y, mitad en Z, todo multiplicado por 3,9, que es el parámetro de red, y luego finalmente el eje C. Así que de esa forma estamos definiendo los vectores del retículo inverso. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Sí, Y un átomo
solo que va a estar centrado en el origen de coordenadas, ¿no? Así que este modelo que estamos utilizando involucra un solo. ¿Puedo haber hecho la cuenta o el cálculo para el retículo en rojo? Sin duda. ¿Qué pasa? Simplemente estamos repitiendo información, ¿tá? Siempre para retículos convencionales, voy a poder trabajar con una celda que sea primitiva, que es lo que estamos procurando tener, ¿tá? Perdón, Así que bueno, Ricardo. eso es, sí. El 3,9 no entendí a qué corresponde. Fíjate que esto que está acá, ¿cómo sería? Sería que el eje A sería igual a 3,9 por cero coma Sí, cinco en X más 0,5 en Y más nada en Z. Es un sí. vector, es un escalar que se multiplica cada vector que está acá. ¿Pero por qué 3,9? Porque. Porque el parámetro de red experimental para Ah, esta. ta. Porque si yo Esa era mi duda. simplemente pongo 0,5, me va a quedar un látiz vector de raíz de 0,5 al cuadrado. Raíz de 2 por Claro. 0,5. Ahí le doy la dimensión. Yo puedo dejar eso en Ah, 1 y poner el látiz vector como 3,9 sobre 2, ¿no? Así, sí. en X, más 3,9 sobre 2 en Y, ¿no? En vez de ponerlo así explícitamente, dejando Sí, uno, sí, claro. esto es una forma. Para las estructuras Está. cúbicas es práctico hacerlo así. Vamos a ver que en la vida real nunca lo hacemos así. Está, pero es Pero un valor acá experimental, está. eso quería saber. Eso. Perdón. Bien. Perfecto. ¿Otra pregunta? Bien. Bueno, ahora la pregunta del millón. Esperemos que todo funcione. A mí me va a andar porque ya lo probé. Temas que a ustedes les dan. Lo que les pido es que vayan ahí al navegador, ingresen ahí en curso o bulk y estén en la carpeta 001, E01, perdón, FCC. Me avisan si están. Ya estoy, sí. ¿Sí? Ah, bueno, para correr, por ahora, como es un sistema rápido, no vamos a utilizar el paralelismo ni nada. Cuando llegue el caso lo vamos a usar. Esta carpeta, yo ya, porque ya corrí, tengo estas carpetas. Si ustedes ingresan la de ustedes, tendrían que ver únicamente 4 archivos. ¿Está bien? Yo veo esa cantidad enorme de archivos. No veo solo cuatro. Sí, Ven, yo también está. veo todos. Ah, entonces se ve que cuando les copié toda la estructura mía. Igual no pasa nada. Lo que les pido que hagan es aprieten acá el más, ¿tá? Para que les aparezca el launcher este Mm. y abran la terminal, ¿no? Así que más acá y abren la terminal. Pronto. ¿Pronto? Mm. Sí. Bien. Entonces ahora, y esta es otra pregunta del millón, ejecuten eso, VASP-STD. Ahí va, me tiró lo mismo. ¿Sí? Va, no Bueno, es lo ya les mismo necesariamente, ¿no? Oh, sí. debería. Ah, A mí. no, claro, lo del postcard y eso no me lo tira. No, no. Simplemente esto tienen que ver. Que lo he ejecutado, diga, bueno, que corrió en un nodo, que corrió con un core y esto que está acá. Ah, no, claro. Si me pongo a No. leer las cosas, dice fatal error, la parte más Eso. importante, cabal, ¿no? ¿Sí? Bueno, Abort, entonces, fatal error. Yo vi que ¿sí? tiró cosas, pero Sí, yo tengo un abort también. Un abort. Hagan esto. ahí va. Entren Ah, a estamos la... igual de mal, por lo menos. Bien. Entonces, en ese caso, ustedes corran esto que está acá. Se los copio en el chat por las dudas. Ah, Pero son unas En la cositas que... terminal así vimos esto. en esta carpeta. Sí, exactamente, en esa terminal en la que estamos. Yo se los copio igual en el chat.
No such file. A mí me tiró un initializing Ah, wannabe environment. bien, y ahora volver a ejecutar el base std. Si querés, o vos Fede o vos Manuel, compartime la pantalla y lo vemos. A ver, te muestro lo que yo tengo. O Manuel, no sé, Ah, claro, a cualquiera. mí ya. Sí, sí. Dale vos, porque a mí ya me corrió lo del el STD. Me dice lo del A ver, podcast, no me dio una u para otra. qué problema. ¿El STD? Ya te digo. Ah, no, sí me corre, está bien. Estamos bien. ¿Sí? Sí, Está. Bueno, ese es un temita que depende de la compu en la que corran. Por algún motivo, las variables de entorno no cargan y entonces no corre. Hagan eso cada vez que lo tengan. Yo esto igual si ustedes ven ahí en el procedimiento que les pasé, ¿no? De la conexión al clúster, hasta acá habíamos llegado hoy. En el Jupyter Lab yo les puse acá, en terminar ejecutar esto. A veces se lo pide, a veces no, ¿está? Lo tienen ahí en el protocolo de conexión, ok. ¿está? Ok. Hay que acordarse nomás. Sí, ¿no? Porque es una orden y querés tirarte por la ventana. Sí, Sí, sí. sí. No, pero es simplemente que no carga las variables de entorno del compilador, que es con el que vamos a correr. Es eso. Por algún motivo, cuando pasa por el Jupyter, hay ciertas variables de entorno que no cargan bien. Entonces hay que volverlas a cargar de forma forzada, que es lo que acabamos de hacer. Así que bueno, esto corrió, entonces ahí pueden ver qué tal la corrida. Eso que salió en pantalla siempre queda resumido en este archivo que se llama OSICAR. Vieron que ahí hay 8 líneas, porque 8 líneas son los 8 pasos electrónicos autoconsistentes que tuvimos que correr para converger la densidad electrónica inicial para que se parezca a la final, ¿tá? Dentro de la tolerancia que es aproximadamente de 1 por 10 a la menos 6. ¿Tá? F se llama free energy porque, como acá tenemos, como les dije hoy, un efecto es totalmente este, arbitrario y artefacto de la temperatura, la energía total tiene un término menos T por S. T de temperatura y S de entropía, entropía electrónica, que tiene que ver con la cantidad de estados electrónicos ocupados y no ocupados. Por eso se le suele llamar la free energy, la energía libre de Helmholtz, y se la denota con letra F. Esta es cero, es cómo sería la energía total sin ese término T por S, entrópico. ¿Tá? O sea, es como la extrapolación de la energía total a 0 Kelvin. Si ustedes modifican el sigma y lo ponen en cero, deberían obtener, en un caso convergido, la F igual a E0. ¿Tá? Pero no importa, por ahora ustedes miren el F, vamos a llamarlo esto energía, y esta es la energía total que obtuvimos en el cálculo. Si queremos obtener más información de lo que pasó acá, de lo que corrió y lo que no corrió, vamos a ir a ver el archivo AUCAR, está acá, que es el que detalla todo lo que pasó desde el principio. ¿Tá? Pero yo le estoy hablando y le estoy compartiendo la pantalla. Igual Ahora te sí. seguíamos. Bien, gracias. Ahí abrí el AUCAR, y había abierto el OSICAR, ¿tá? Entonces ahora vamos a abrir el AUCAR. Entonces el chip, el bus arranca cargando el head, o sea, el encabezado del pseudopotencial del silicio, que es lo que está acá. ¿Tá? Es información totalmente prescindible. Acá están los lattice vectors, como les decía hoy, ¿tá? Presentados de esa forma. Este, acá lo primero que hacer es buscar, procurar simetría. Él utiliza la nomenclatura de Schoenflies de grupos espaciales, no es la HM cristalográfica usual. Acá lo que está viendo es que esta estructura tiene un grupo de simetría octaédrico, ¿tá? O H. Después va a listar los elementos de simetría, que hay 48, que son justamente los correspondientes a este grupo espacial. O sea, él busca simetría y la identifica y la aplica. ¿Tá? En algún caso, si me interesa particularmente no usar la simetría, que va a implicar que haga más cuentas, porque la simetría la usa para simplificar, yo se lo tengo que explicitar. ¿Tá? Pero él sí
yo no le explicito nada, si encuentra simetría la va a usar. Y bueno, acá para esa grilla de puntos K que usamos, para el sampleo del retículo recíproco, el archivo kpoint, como vimos hoy, que estaba allí en el coso, era 11, 11, 11, es tomar el asterisco dividido 11 veces, el B asterisco 11 veces y el C asterisco 11 veces, y obviamente eso va a dar 11 por 11 por 11 puntos K, que luego con la simetría los va a reducir y va a encontrar 56 puntos K en la zona irreducible de Brillouin, ¿no? Entonces ahí tenemos las coordenadas de esos puntos K y el factor de peso que les corresponde por el sitio de simetría en el que están asociados. Entonces, para esos 11 por 11 por 11 de grilla, en definitiva va a evaluar la energía total y va a obtener los autovalores del diagrama de bandas hipotético en toda esta dirección del espacio para cada uno de estos puntos K que están acá, ¿no? Eso en notación convencional cristalográfica, esto en notación cartesiana, ¿tá? Poco relevante por ahora. Y después, bueno, ¿esto qué implica? Bueno, vamos a tener 56 puntos K. Después me va a decir, bueno, cómo va a calcular la densidad de estados, qué rangos va a tomar y demás. Algunos parámetros adicionales del INCAR. Recuerden que yo cuando pongo pocas cosas en el INCAR, no quiere decir que haga poco, simplemente que va a asumir un default en un sinnúmero de otras variables más. Muchas de ellas aparecen acá explicitadas, ¿tá? Que por ahora no les vamos a dar mayor información, simplemente que hay más información a ser revisada y el AUCAR es la que la guarda toda, ¿tá? Entonces son todos flags de cosas que no seteamos que él automáticamente seteó, ¿tá? Y bueno, ahí arranca el proceso, como les decía hoy, de autoconsistencia. Para cada punto K yo tengo que expandir la función de base en número de ondas planas. Y acá ven ustedes que para cada punto K, para la energía de corte que seleccionamos, estos son aproximadamente 170 ondas planas que estamos tomando para cada punto K. O sea, el tamaño de nuestra base básicamente son 170 funciones periódicas, ¿tá? Si yo incremento la energía de corte, este número de ondas planas va a aumentar para cada caso y eso obviamente va a hacer que el código vaya un poco más lento porque las matrices van a ser más grandes, van a ser de 170 por 170 y eso obviamente va a significar un incremento en el tiempo de cómputo. Esto corrió rápido porque es una 200 clave. Tratar de calcular con el menor número de ondas planas el cálculo lo más preciso posible, ¿tá? Después, bueno, grillas para las transformadas de Fourier y demás. Y bueno, acá tenemos la primera determinación de una energía total y cómo se reparte esa energía en términos de cinético, de repulsión interelectrónica, de atracción núcleo-electrón y repulsión electrón-electrón. El término de correlación de intercambio, o sea, hay un disgregado de la energía total de ese hamiltoniano. Y bueno, y la primera energía total obtenida de justamente el proceso autoconsistente, del primer paso, el uno. Recuerden que hicimos 8 en el autoconsistente hasta finalmente obtener la convergencia. En el paso uno fue lo primero que dio. Como decía hoy, la free energy, total energy, esto que está acá, que bueno, obviamente que si yo le había hecho un término menos T por S, que es el sigma, y acá tengo al costado cuál es lo que pasa con la energía cuando ese sigma tendiera a cero, hipotéticamente hablando, extrapola ese valor. Si ponemos sigma cero, deberíamos poder recuperar ese valor, si el cálculo está convergido, ¿tá? Y bueno, el tiempo que le insumió ese paso de electrónico. Ahí están todos los pasos electrónicos que se han dado, ¿tá? Hasta finalmente alcanzar la convergencia. Y después, para cada uno de los 56 puntos K, o sea, tengo mi retículo recíproco, todos los puntos K que de alguna forma definí en mi archivo kpoints, recuerden 11 por 11 por 11, reducidos por simetría 56. Para los 56 puntos K, que acá están listados del 1, las coordenadas, ¿tá? Tengo ploteados los autovalores, o sea, las energías totales de los estados, ocupados o no ocupados. Y acá me calcula qué ocupación tiene en función de la cantidad de electrones de valencia que tenemos, ¿tá? Entonces, ahí tenemos todo el sampleo, hay estados que están, acá en este caso tenemos dos autovalores que están doblemente ocupados, este es el primero que está desocupado, y así sucesivamente para los 56 puntos K. Bien.
Y bueno, con eso, también acá él me imprime el tensor de esfuerzo, o sea, las presiones normales y los esfuerzos de corte laterales en la celda unidad. Esto expresado en kilobar, o sea, prácticamente en billón de atmósferas. Este, y después la fuerza total en cada átomo. Acá esto no se iba a dar cero siempre porque estoy trabajando con un átomo y todos los vecinos de ese átomo son de las celdas contiguas, que son átomos del mismo tipo, que están obviamente perfectamente equilibrados por el entorno simétrico que tiene. Entonces, este caso ya desde el arranque iba a tener fuerza cero, porque la simetría impone que las fuerzas sean cero, ¿no? Sí, lo que puede tener y se puede optimizar en todo caso es las presiones que se sientan, esfuerzos de corte o presiones normales a la celda unidad para deformarla, si fuese el caso, que es simplemente mirar este tensor. ¿Por qué da negativo? Cuando uno tiene una presión positiva o un esfuerzo de corte positivo, quiere decir que la estructura pretende expandirse. Si el esfuerzo de corte es negativo o la presión son negativas, lo que quiere la estructura es compactarse. ¿Tá? Esto me estaría diciendo que mi celda estaría requiriendo una optimización volumétrica y esa optimización volumétrica tiene que obviamente en este caso seguir una contracción. ¿Tá? Con estas lecturas de los tensores y de fuerza yo voy viendo la necesidad que tiene mi estructura de ser optimizada en posiciones y en parámetros de red, que son los grados de libertad que el sistema va a tener. Cero unitaria por un lado, posiciones atómicas por otro. Y bueno, acá imprime la free energy final y bueno, se me establecen los tiempos de cómputo y ya está. Y ahí corto. Así que bueno, como ven, una corrida bastante rápida. Y bueno, felicitaciones, corrieron su primer cálculo en Basel, ¿no? Así que bueno, yo lo que tendría que hacer en esto, que ahora no lo voy a hacer, pero ustedes sí tendrían que hacerlo luego para cualquier otro caso, es bueno, ir incrementando la energía de corte para obtener más ondas planas y ver si la energía total cambia o no. Aumentar el número de puntos K, estamos en 11, pasarlo a 15, a 21, duplicando o aumentando de un 50% cada uno de esos. Y ver si el observable, por ejemplo, la energía total, cambia o no. ¿Tá? Para efectivamente verificar que el cálculo esté convergido, para luego sí entrar en la etapa de producción, en la cual voy a exprimir las propiedades, como vamos a ver ahora, que va a ser la densidad de estados y el diagrama de Banks. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a calcular la densidad de estados. Como les decía, la primera parte del cálculo implicó, bueno, converger electrónicamente el sistema. ¿Qué tengo ahora? Ustedes no lo vieron. Si ustedes miran en detalle lo que está en la carpeta, hay un archivo que se llama CHG, que es la Charge Density, o sea, la densidad de carga, la ρ de R. ¿Tá? Y otro archivo que se llama WebCar, que es la función de onda. ¿Tá? Esos datos, si ya están, yo los puedo utilizar luego para otros cálculos, o sea, no volverlos a calcular acá porque corre rápido, pero de vuelta, si el sistema es muy grande, muchas veces me va a convenir utilizar estoy optimizando una estructura, bueno, y hice una preoptimización, bueno, voy a utilizar ya la densidad de carga de función de onda que utilicé en el caso anterior, ¿tá? Para no Ricardo, converger. Sí, disculpa que interrumpa, decime. porque recién me puse a pensar al respecto, ¿no? Todos estos archivos se nos tuvieron que, por ejemplo, el CHG haber generado de vuelta ahora, porque Ahora, me estaba fijando las fechas y dice, no sé, el outcard que tengo yo dice eh, como próximo año, no sé por qué dice eso, todos dicen como next, o sea, no sé, no, no debería. o sea, next GR, supongo que significa año, próximo año, como que parece que está generado. Capaz que Como te que lo no le. carga bien eso. A ver. No, corrió ahora, 13 minutos. A go. Ah, está. Entonces se ve que me lo. O sea, perdón que interrumpí el flujo del diálogo, pero capaz que era que No, tranqui, algo no está había bien, está quedado bien. bien. No, no. Y es que estoy viendo cosas. Porque desde que entré decía eso. Decía tipo el mismo valor de fecha y que no me actualizó nada. Perdón. Hay algunos que quedaron de otra cosa que yo corrí y se ve, pero viste que decía 13 minutos a go, que bueno, hace unos 10 minutos corrimos. Sí, a vos te figura bien, entonces. Me quedo tranquilo. Gracias. Disculpa. Bien, mejor. No, no, todo bien, mejor, mejor así.
Así que como les decía, hacia estos casos ya está, o sea, vamos reoptimizando, vamos ajustando cosas, nos vamos quedando con los datos anteriores para, bueno, para tomar el siguiente caso y no superponer densidades atómicas de átomos neutros cuando ya tengo una densidad de carga más o menos representativa del sistema con el que vamos a trabajar, ¿tá? Así que esa parte es clave para el cálculo. Y entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, tener una buena densidad de estado, de vuelta. Yo quiero mapear todos los puntos K, que son, si bien discretos, infinitos por el modelo del cristal con el que estamos trabajando. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos puntos K preciso yo para determinar densidad de estado? Y bueno, hay que estudiar la convergencia porque es un parámetro no variacional, es un término numérico. Yo quiero ampliar una función de onda periódica y lo estoy haciendo de una forma terma-valor medio, con un valor discreto o con un subconjunto de puntos para determinar una propiedad representativa. Estoy intentando resolver una integral de una función trigonométrica que no conozco a priori, evaluando de forma discreta algunos lugares en determinados puntos K para poder tomar un valor representativo del global. Esa lógica la vamos a tener siempre. ¿Qué es lo que hay que hacer caso a caso? Bueno, ir incrementando tus puntos K, o sea, ir evaluando de forma discreta en puntos X espaciados, para luego tener el observable, el más usual es la energía total, otros pueden ser, como estamos viendo acá, la densidad de estados electrónica, para que más o menos obtenga un parámetro ya no, una función no variable, ¿tá? Convergencia. Así como hablamos de convergencia en la energía total, acá vamos a tener una convergencia en la propiedad, concretamente en la densidad de estados, ¿sí? Entonces, bueno, como ven allí, habíamos hecho la cuenta hoy con una grilla de puntos K que era 11 por 11 por 11. Ahora vamos a ir a la grilla un poco más densa, ¿tá? Y vamos a cambiar el método de integración, que es lo que me recomienda el manual, a tetraedros en vez de simplemente grillas paralelepípedos, para el sampleo de la primera zona de Brillouin, que esto obviamente me va a mejorar la descripción electrónica de mi sistema, ¿tá? Y como ven, como ya tengo un cálculo hecho, vamos a leer la salida del cálculo anterior y bueno, y estamos mejorando el método de integración electrónica. Así que bueno, lo que les propongo ahora es ingresar a la carpeta esta E02, CIDOS, vayan cerrando las ventanas. Desde acá, de vuelta más, abrimos una terminal, de la otra, obviamente salen y entran en la carpeta que le corresponde, puede que requieran de vuelta de ejecutar esto, ¿tá? Si no les corre. Yo voy a poder, así que lo voy a ejecutar directamente de esa forma. A ver si pueden correr. Ejecutando el source pude, sí, Está, bien. que me Si parece eso porque warning. cada vez que abrís ¿cómo es? Una nueva terminal, tenés que agarrar eso. Mm. Está, pero corrió. Sí, Bien. Y hay un warning ahí, ¿no? Igual, warning es warning. Cuando haya un error, van a ver que tenga un error y los va a insultar y los va a insultar feo. Se ujú. van a enojar con el vaso. Estaba igual el desarrollador está bastante más simpático ahora que se está por jubilar. Antes era más cara de perro. Pero bueno, es bastante insultante a veces en algunos casos. Fíjese igual lo que dice el warning, ¿no? Dice, el método de los tetraedros, que es un poco el que acabamos de desarrollar, no tiene en cuenta variaciones Fermi-Level. O sea, esto es, si estoy tratando con metales, usemos el método gaussiano. El método de tetraedros es un método que está pensado más bien para semiconductores y puede ser utilizado para metales si vamos a calcular solo la densidad de estados. Esas son recomendaciones del código y cada tanto les va a aparecer un warning de esto para que ustedes miren. Por ahora, igual el objetivo, como les decía, es obtener una densidad de estados, así que para eso está bien que sea utilizado de esta forma, ¿tá? La famosa densidad de estados, si lograron correr esto, va a aparecer un archivo que se llama DOSCAR, que está acá arriba, ¿tá? Y fíjense, si lo abren,
que tenemos tres columnas. La primera es la energía total. La siguiente es la densidad de estados como tal. Y la siguiente columna es la integración de la densidad de estados. La ITDOS, Integrated Density of States. ¿Por qué es esto? Porque, volviendo a la transparencia, esta es la densidad de estados. Si yo hallo la área bajo la curva de esta densidad de estados, ¿qué me da? Esto es un histograma, ¿verdad? De energía versus energía de los niveles electrónicos. Si esto fuese una molécula, tendríamos los estados ocupados abajo y de encima, que vendría a ser esta raya roja, todo lo que está por debajo del lomo, y esa raya roja para arriba, todo lo que está por encima del lumo, ¿no? Ricardo, no Y si cambiaste yo... de. O sea, seguimos viendo el Ah, bast. Perdón, gracias. perdón. Avísenme eso porque siempre me va a pasar lo mismo. Ahí va, ahí va. Así. ¿Bien? Ahora sí. Ahora sí, Yo le gracias. decía, hallo, gracias a ustedes. Hallo el área bajo esta curva, ¿no? La curva acá en el cero estaría al nivel de Fermi. Entonces, todo lo que está por debajo son estados ocupados y todo lo que está por encima son estados no ocupados, ¿no? Así que si yo determino el área bajo la curva de esto, ¿qué me tiene que dar? Todos los estados ocupados. Que en definitiva serían Los electrones que tenés en el sistema. exactamente, los electrones que tenés en el sistema. O sea, él determina todos los niveles electrónicos que hay. Y después los va ocupando, le Mm. va sumando, ¿no? Energía a energía, con eso constituye la energía total. Vamos sumando la energía de los autovalores, ocupados o no ocupados. ¿Se acuerdan cuando abrimos el podcast, el AUCAR? Volvamos a lo mismo. Ahora la grilla es más densa, por eso ahora los puntos K que tenemos son, en vez de 56, son 120, ¿tá? Irreducibles. Entonces, en un momento de este protocolo, vamos a tener 120 puntos K, que dice, bueno, este estado, el de -2,5, está doblemente ocupado. Entonces, en la sumatoria para determinar la energía total, voy a sumar las energías de todos estos autovalores, ¿no? En tanto estén ocupados o no esos orbitales o bandas. En realidad son bandas. ¿Tá? Estas son las energías de los estados no ocupados o estados virtuales, como se les suele llamar. ¿Tá? Así que bueno, son importantes esos estados porque determinan la energía total de mi sistema al estado basal, al ground state. Y bueno, y lo que tiene que pasar, porque digo, ¿por qué me presenta la densidad de estados integrada? Bueno, porque yo acá puedo cortar para saber dónde está el nivel de Fermi. El nivel de Fermi está hasta tanto yo logré ocupar todos mis electrones de valencia que el sistema tiene. Así que bueno, el área abajo de la curva de la densidad de estados es la cantidad de electrones de valencia que mi sistema tiene. Y bueno, la densidad de estados se presenta de esta forma. Después vamos a ver cómo se hace para hacerla parcial, a ver bueno, cuál es el aporte de la componente de los orbitales más tipo S, más tipo P. Si tengo dos átomos, bueno, cuáles son los orbitales que tienen un mayor aporte del silicio, otros que tengan mayor aporte del oxígeno, que se llama densidad de estados parcial. ¿Tá? Para entender, bueno, en qué región energética tenemos una mayor, digamos, aporte de 1 o 2. Ejemplo, el dióxido de titanio. Sabemos que por debajo del nivel de Fermi, los estados que importan más son la componente de orbitales D del titanio, y por encima del nivel de Fermi, los estados tienen una componente mayor de oxígeno 2p, o sea, los orbitales 2p del oxígeno que otra cosa. Por eso las transiciones, cuando yo fotoexcito este semiconductor de óxido de titanio, son transiciones que van de la banda D, de la región D, digamos, del titanio, a la región P del oxígeno. Y esas cosas se analizan viendo justamente el carácter que tiene la densidad de estados. Así que bueno, es muy sencillo como ven, es simplemente incrementar la grilla y la densidad de estados se calcula. La pregunta es cómo eso luce o cómo se ve. O sea, ustedes pueden bajarse ese archivo, o sea, hacen botón derecho sobre ese archivo y hacen un download, se lo bajan y lo plantean con lo que quieren, Excel, Origin, algún programita de Python, lo que ustedes quieran. Pero bueno, lo que voy a usar yo acá es un poco la razón por la cual estoy usando este notebook de Júpiter, que justamente yo puedo utilizar, abran ahí el part 1 IPINB, que está justamente el tutorial explicado en inglés de lo que estamos haciendo.
¿tá? Si lo quieren volver a revisar paso a paso, ¿tá? Si van bajando, y acá hay una parte que dice cálculo, densidad de estados. Si se paran sobre este renglón donde dice import y apretan este play, ¿tá? Lo que hace el sistema es presentar a ustedes la densidad de estados. Entonces les pido que abran ese archivo, vayan a esa línea, ¿tá? Se paren sobre la misma y ejecuten ese comando de Python que básicamente lo que hace es importar la densidad de estados y la plotea. Y es un gráfico dinámico que le pueden hacer zoom, cuando doble clic vuelven a resetearlo y demás. Y de hecho hacen botón acá derecho, se pueden bajar la imagen, si quieren. Lo bueno que tiene el notebook es eso, pueden escribir el A texto que ver, ustedes quieran y lo van editando y pueden ir llamando las distintas funciones gráficas para incorporarlos a su documento y luego aportar un archivo PDF con todo eso. Sí, Manuel, no sé qué me ibas a decir. no, que pude, digo, que me dejó. Perfecto. Así que ahí tenemos la densidad de estados. Como ven, es un metal, porque acá el nivel de Fermi se normalizó a cero. Así que todo lo que tengo acá de -15 a cero son estados ocupados y de acá arriba estados no ocupados. Así que este sistema es un metal. ¿Está bien? Bueno, si estamos bien hasta acá, vos, Fede, Excelente, sí. bien. Está. Vamos a avanzar y con esto ya terminamos hoy. ¿Qué pasa ahora? Quiero calcular el diagrama de bandas. ¿Tá? Yo para la determinación de todas las propiedades observables del sólido, densidad de estado, función potencial electrostática, la densidad de carga, yo tengo que tener una grilla de puntos K uniforme, yo tengo que ampliar el retículo recíproco, la primera zona de Brillouin, de la forma lo más homogénea posible, lo que le decía yo al principio. ¿Por qué? Porque yo no sé, son unas funciones que en principio son semicontinuas, son discretas, cuasi continuas, pero yo tengo que tener un buen número de puntos K para asegurarme la convergencia de los parámetros. Ahora bien, cuando yo quiero calcular una densidad, no una densidad, un diagrama de bandas, yo tengo que elegir un determinado camino a lo largo del retículo recíproco para ir obteniendo todos los autovalores, ¿no? Después los voy ocupando en función de la cantidad de electrones que yo tengo, ¿tá? Como estamos viendo acá. Caminos a lo largo del retículo recíproco, ¿para qué? Bueno, o me guío en la bibliografía de lo que se me dice, o tengo o quiero analizar, por ejemplo, las propiedades de dispersión, calcular las masas efectivas, cuánto pesa mover un electrón a lo largo de una determinada dirección del cristal, ¿no? Que para eso sirven justamente las masas efectivas, para el cálculo de movilidad electrónica de portadores de carga. Pero entonces, bueno, ¿qué puntos K debo elegir? ¿O qué camino debo tomar? Bueno, eso va a depender un poco de la simetría que tenga el cristal, la dirección que yo quiera mapear, o, bueno, si no sé nada, bueno, busquemos una serie de caminos de referencia que vamos a calcular. Para eso, digamos, ahí ahora vamos a utilizar lo que sugiere el tutorial. Pero bueno, si el día de mañana ustedes tienen una estructura nueva o un cristal determinado y quieren obtener lo que serían los caminos más representativos para un diagrama de banda en su sistema, bueno, hay muchas opciones para hacerlo. Uno es la ruta cristalográfica con el sitio cristalográfico de Bilbao, el Bilbao Crystallographic Server, donde ustedes eligen el grupo espacial, pueden cargar justamente unos caminos estándar para simetría, o por ejemplo, este lugar que se llama Flow, que hay un montón, antes había muy pocos, ahora hay un montón, donde ustedes, por ejemplo, cargan su estructura en formato BASP. Yo ahora igual voy a poner esto porque es una ferrita de potasio, pero imaginen que yo quiero trabajar con mi silicio. Entonces yo agarro el postcard que está acá, lo copio, pego ahí mi estructura, el único detallecito acá que le voy a poner silicio para que se vea. Hay muchas cosas que se pueden hacer en este sitio, análisis de simetría, generación de una supercelda, generación de desorden, puedo generarle vacancias y el tipo me propone toda una serie de superceldas con distinto orden desorden.
Este, navéguenlo, está bastante interesante. Este, pero bueno, acá, como ven, hay un flag que dice Standard K-Point Path, que justamente quiero una serie de caminos de puntos K para cálculo de banda. ¿Tá? Así que cargué la estructura, marqué esa opción, ¿tá? Que está acá, y ahora lo que hago es darle submit. Y al submitir, ven acá, él me genera un archivo de K-Point para VASP, ¿tá? Para un determinado camino. Punto gamma, punto X a punto W, y así sucesivamente. ¿Tá? Es ya y pronto para utilizar en formato VASP. ¿De acuerdo? Lo otro es, ya le digo, Bilbao Crystallographic Server, que acá lo usamos bastante para cristalografía, para Raman. La que han hecho el curso de Raman, recuerdan que le hemos visto muchas veces. Este, tenemos una serie ahí de propiedades, decímetro Mohs y demás, etcétera. Espera que no encuentro. Después te lo muestro. Así no pierdo tiempo. Pero acá lo pueden encontrar sin problemas. ¿Está? Entonces, bueno, ante una situación normal, simplemente para tener una idea de un posible camino en retículo recíproco para un diagrama de bandas, esta es una opción bastante práctica. ¿Está? Entonces, ahí les mostré un ejemplo, cómo cargan el input, seleccionan Standard Capaz y hay muchas opciones más. Acá les doy otro del sitio de la Universidad de Duke. Así que bueno, ¿qué es lo que pasa para hacer esto? Uno lo que tiene que tener es un cálculo ya preconvergido. ¿Tá? Entonces, el diagrama de bandas no viene simplemente pongo los puntos K para el diagrama de bandas y ya está como venimos haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque él tiene que usar la información que ya convergió de la grilla homogénea de puntos K. Y entonces lo que va a hacer ahora es un proceso denominado NSF, Non-Self-Consistent Field, o sea, no autoconsistente, porque él no va a reoptimizar la densidad electrónica ni va a reoptimizar los potenciales. Yo simplemente quiero entrar al hamiltoniano ahora por una nueva serie de puntos K para simplemente que me devuelva autovalores. ¿Tá? O sea, quiero entrar al hamiltoniano y que me dé valores. No quiero reoptimizar el hamiltoniano. Porque si reoptimizo el hamiltoniano, lo voy a estar reoptimizando en una sucesión de puntos K que no son puntos X espaciados, son particulares a lo largo de determinadas líneas. ¿Tá? Entonces es una cosa que tiene que quedar bien claro que cuando vamos a hacer bandas es como un proceso último, luego de haber convergido el cálculo. Y yo siempre le recomiendo acá a mi gente que si van a hacer eso, siempre lo hagan en carpetas distintas para no arruinar el cálculo anterior si llegan a meter la pata. ¿Tá? Entonces si ustedes van ahora a lo que sería esta carpeta, que es el Sivan, ¿tá? Viene en el INCAR. ¿Qué quiere decir eCharge 11? Recuerden que si tienen dudas de los flags, googleenlo, BuzzWiki, ni siquiera dentro de la BuzzWiki, googlear BuzzWiki eCharge, van a tener siempre el primer hit, la salida al curso. El eCharge 11, como vamos a ver acá, es para obtener autovalores, por ejemplo, diagramas de bandas, ¿tá? O densidad de estados, para una determinada densidad de carga, ¿tá? Previamente convergida, un dato consistente ya corregido, entonces ya podemos de alguna manera, como les decía hoy, es ingresar al hamiltoniano para esa sucesión de puntos K para obtener los autovalores y yo construir con eso mi arreglo de autovalores para el camino específico que se llama diagrama de banda. ¿Tá? Así que tengo que tener un cálculo previamente armado para eso. Acá, por ejemplo, tenemos los caminos que vamos a tomar para este caso concreto. Lo pueden visualizar si quieren, si van hacia atrás, también dentro de la notebook 1. Ese es el camino que vamos a desarrollar para esa estructura. ¿Tá? Y lo que hay que hacer en el archivo de puntos K, el K-point, es poner esto. ¿Tá? Vieron que
de lo de la Universidad de Duke, acá tenemos muchos más caminos, ¿está? Yo simplemente para simplificar, y es un poco lo que hace acá el tutorial, obviamente que está simplificado. Puedo tomar otros caminos como yo desee. La estructura de este file es simple. Se pone punto de arranque y una etiqueta, el L, punto de llegada, el gamma, E, y 10 es la cantidad de divisiones que voy a tomar entre esos dos puntos. Así que son 10 puntos K para ese primer segmento, 10 puntos K para el segundo, 10 para el tercero, 10 para el cuarto. Son 40 puntos K que voy a determinar, su coordenada, con el cual voy a ingresar al Hamiltoniano y voy a obtener los autovalores correspondientes. Entonces, esa información la voy a guardar para luego plotear la información de autovalores versus camino en el retículo recíproco. ¿Tá? Así que bueno, lo que hay que hacer, y esto sí ahora lo vamos a tener que abrir la ventana de vuelta del tutorial, es esto. Si ustedes corren en su carpeta simplemente el VASP, él va a buscar un archivo de densidad de cargas HGCAR que no está. Hay que copiarlo de la carpeta anterior, la 2, ¿tá? Para justamente poder determinar el diagrama de bandas que está acá. ¿Va? Así que bueno, ojo con eso. Lo que hay que hacer, yo lo voy a hacer acá, ahora. Vuelvan a tener una terminal abierta. Vuelvan a cargar el sort. ¿Vieron que pueden ir para atrás con la flechita para no volver a escribir algo que ya escribieron para no escribirlo de vuelta? Van a entrar a la carpeta, en este caso E03 FCC. ¿Va? ¿Va? Y como ven allí, van a copiar, esperan un poquito, de la carpeta superior, SL2, el archivo es HGCAR y lo van a pegar en la carpeta en la que estamos ahora. ¿Se entiende? Sí, Ta. Si hicieron eso, tal como está ahí, ya están en condiciones de correr el VASP, que debería correr rápido también. Así que copian el CHGCAR de la carpeta de la densidad de estados, de la 2, y corren VASP. Me cuenta. creo que corre bien. Me genera un auto, por lo menos. Bien, está. Entonces ahora puedes volver al notebook, ¿tá? Te parás acá donde dice import, y abajo de la instrucción y le das play Bueno, para que te calcule para que te plotee las bandas. en calculation, acá, sí. Ahí va. Que me debería plantear lo mismo igual, ¿no? O sea, Sí, ahí me hizo una gráfica. ahí están las bandas. Perfecto. Esa información está toda guardada acá. Ese gráfico está construido así. Fíjense, si abren el archivo Eigenval, que es de los autovalores, como decía hoy, tengo el punto K y todos los autovalores para arriba en energía de cada uno de sus sistemas. Y además les dice, acá tengo la primera línea, el punto K respectivo, este es el factor de peso, es la última columna, o sea, KX, KZ, güey, el factor de peso, bueno, los 6 autovalores que hay determinados, y bueno, el uno es si está ocupado, el cero si está desocupado, y bueno, con eso van viendo cuál es la ocupación y bueno, por dónde vendría a estar pasando el nivel de Fermi. Con este archivo es que se genera este gráfico. ¿Tá? Hay otras rutinas que después les voy a contar. Hay un sucesión de conjunto de scripts que se llama Basket, que permiten generar archivos para, por ejemplo, ser ploteados directamente en Origin o otra rutina de ploteo. Que lo que hacen es leer este archivo de autovalores para esa cuestión. ¿Va?
¿De acuerdo? Sí, yo sí. Bien. Así que bueno, ese es un poco el diagrama de bandas que podemos calcular. Eh, y de hecho, hay un par de cosas más que no lo voy a hacer ahora. Podemos hacer bandas, fat bands, que se llaman bandas gordas. Le podemos dar a cada autovalor qué carácter tiene. Si tiene más la función de onda, una componente más del tipo de orbital S o de orbital P, y bueno, yo puedo analizar el carácter de esa banda, si es P-like o es S-like y demás. Como les decía, lo mismo de si estuviese trabajando con el dióxido de titanio, determinadas regiones de las bandas de qué carácter tiene, si son más provenientes de titanio, si son más de oxígeno, si son de titanio, si son más tipo S, P o D. Y bueno, le podemos dar un color o le podemos dar un grosor a ese diagrama de bandas para entender lo que hay. Acá lo que es claro, que el sistema es metálico, el nivel de Fermi está acá, al cero, digamos. Tenemos varias bandas que están siendo intersectadas justamente al nivel de Fermi. Y bueno, podemos concluir, podemos calcular, como les decía, hoy a lo largo de esta dirección, con esta concavidad, fitear y determinar masas efectivas y demás. O sea, el diagrama de bandas, aparte de ser simplemente una representación de algo, es muy útil para determinar propiedades ópticas, determinar determinadas propiedades de transportes, al menos desde el punto de vista del esquema de la banda rígida. Banda rígida porque obviamente estamos hablando de cuestiones dinámicas y estamos tomando un diagrama de densidad de estado calculado para algo estático. A eso se le suele llamar aproximación de banda rígida. Extrapolo propiedades electrónicas de cuestiones dinámicas a partir de un cálculo estático. ¿Está? Bien, con esto entonces terminamos esta parte primaria. Les voy a comentar un poquito nomás de otra cuestión acá asociada que va a ser las optimizaciones geométricas del sistema. Una cuestión que va a ser prácticamente lo primero que vamos a realizar en un cálculo realista es optimizar las posiciones de los átomos. Porque a priori yo acá lo que acabamos de hacer simplemente es un cálculo autoconsistente, un single point. La estructura no se tocó, la salinidad tampoco. Vimos hoy que habían tensiones, que habían esfuerzos eh, claramente manifestados en los tensores de Boy que acabamos de presentar. Entonces, bueno, cómo el sistema de alguna forma procede a la hora de calcular los mínimos o determinar las estructuras de equilibrio en posiciones en C unidad. Bueno, a través de la teoría de optimización, acá no los voy a aburrir en demasía, simplemente saber que la energía total de un sistema a lo largo de X, que es X, determinados desplazamientos de un conjunto de variables, por ejemplo, las posiciones atómicas, eso lo puedo expandir como una serie de Taylor, donde la energía total sería, para el caso de la estructura en el punto de equilibrio, obviamente en E de X es E0. Ahora, si yo me desplazo respecto del punto de equilibrio, obviamente es como quien expande una serie de Taylor, vamos a tener un término de gradiente con la dependencia del de x a la 1, luego un término hessiano con una dependencia de x al cuadrado de más. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto yo tendría que desplazar mi estructura si estoy lejos del equilibrio para ir al equilibrio? O sea, hacer el ejercicio al revés. Porque por lo general uno arranca en este lugar en un punto con un delta x distinto de cero, o sea, fuera del equilibrio, y cómo puedo ir calculando esos desplazamientos, que de vuelta, que no es simplemente mover un átomo, sino es mover un conjunto de variables, si fuese una molécula, rotaciones, torsiones, etcétera, para procurar el mínimo real. Bueno, lo que uno hace justamente es calcular el inverso de esto. ¿Va? Por lo general se establece una región cuadrática, se va calculando con pequeños desplazamientos de la estructura, como es el hessiano de mi sistema, lo mismo el gradiente, y luego reoptimizando los hessianos y reoptimizando los gradientes, yo voy recalculando los desplazamientos que tengo que tomar. ¿Está? Viendo además cómo son las fuerzas en cada uno de los átomos de mi estructura, procurando justamente encontrar ese mínimo real, donde me aseguro que las fuerzas por átomo estén por debajo de una tolerancia y asegurándome luego, en lo que tiene que ver con la salinidad, que las tensiones, las presiones hidrostáticas y los esfuerzos de corte estén por debajo de una tolerancia en presión, ¿tá? Para decir cuando mi unidad está relajada en tensiones y las posiciones atómicas están relajadas en ubicaciones atómicas.
que son dos cosas distintas. Yo puedo tener una estructura estirada y los átomos perfectamente en su posición de equilibrio, un sistema de dos átomos contra resortes, ¿tá? Yo separo pared, átomo con un resorte, segundo átomo con resorte, pared. Yo puedo estirar las paredes, acortar las paredes, y yo siempre para determinadas posiciones de las masas encontraré un punto de equilibrio para ellas, que no quiere decir que el sistema no se encuentre tensionado o comprimido. Por eso hay que desacoplar esos grados de libertad. Una cosa es una estructura relajada en tensiones y posiciones atómicas que lo acompañan, o puedo tener estructuras que están de alguna forma pretendiendo describir una estructura tensionada o comprimida para posiciones atómicas relajadas. Se hace eso, la gente que trabaja con altas presiones hace eso. Busca presionar las estructuras para que aumente de forma significativa su presión hidrostática y encuentra determinadas configuraciones que van al mínimo local de las posiciones atómicas. Y así vamos, por ejemplo, simulando procesos que se dan incluso en bastante interior de la corteza terrestre. O procesos que se dan, por ejemplo, en superficies muy calientes o fenómenos de alta temperatura, donde la presión o la expansión es bastante más importante que la compresión, ¿tá? Y para estas cosas, obviamente, el DFT provee información muy, muy importante. Así que bueno, eso es un poco la teoría de la optimización y cómo calcula. ¿Cómo procede VASP con eso? Bueno, VASP a nosotros nos permite hacer todo esto que está acá. Esto lo vimos la clase anterior, ¿tá? Yo le puedo decir cómo calcular. El Hibrion 2 es el método de los gradientes conjugados. Es el método de minimización de encontrar un cero, que es válido para una función de una variable, un f de x, que podemos tener el steepest descent, el gradiente conjugado, y bueno, el método de Fire. Hay un montón de métodos de encuentro de mínimos, solamente que esos mínimos no son variables unidimensionales, son variables multidimensionales porque son conjuntos de coordenadas de átomos en cuestión. Pero la forma estándar justamente es el, eh, el método de los gradientes conjugados, que justamente tiene en cuenta esta teoría de optimización que acabamos de ver. Entonces acá yo selecciono el método de optimización en el cual voy a procurar el cero. Y con otro comando que es el isif, le voy a decir qué es lo que va a hacer. Si yo solamente quiero optimizar las posiciones atómicas dejando la célula unidad fija, como estamos viendo acá, ahí voy a ir por un ISIF 2. Va a calcular las fuerzas, va a calcular la tensión de estrés, que siempre lo puede hacer, va a relajar los iones, pero va a dejar fija la célula unidad en forma y en volumen, ¿tá? Y si eventualmente yo quiero optimizar todo, pondré un ISIF 3, donde calcularé fuerza y tensor, porque si no tengo eso no puedo realizar los desplazamientos, tanto en átomo como en celda, y luego le voy a dar la posibilidad de que modifique los átomos y que modifique los parámetros de R, ¿tá? Así que eso es un poco la lógica detrás de esto. ¿Qué es lo que hay que encender y qué es lo que hay que hacer? Y dicho eso, otra cosa importante que hay que hacer, bueno, es el NSW, es el número máximo de pasos a dar. Si en 15 modificaciones no logro obtener la convergencia, el cálculo se para. Entonces, por lo general uno pone valores muy altos para que el sistema evolucione hasta finalmente encontrar el mínimo. ¿Y cómo se genera ese mínimo? Bueno, se puede hacer de estas dos formas, a través de estos dos parámetros que definen la tolerancia. El EDIF es la diferencia de energía, difference energy, ¿tá? Cuando dos estructuras se diferencian de energía total que esté por debajo de 0,1 por esa menos 4, digo porque ese es el valor que está ahí, bueno, el cálculo converge. Pero además, si yo le pongo diff G, cuando tiene un valor negativo, quiere decir que eso es una fuerza en vez de una energía, ¿tá? ¿Por qué? Porque el desarrollador se le ocurrió eso. Que si el if G es negativo, me habla de electrón volt por Armstrong, que son fuerzas. Así se miden las fuerzas. Y si el edip G es positivo, está hablando justamente de diferencia de energías totales, ¿tá? Así que bueno, 0.01 es un valor bastante bueno para converger una estructura en fuerzas. Así que bueno, lo que vamos a hacer es eso ahora. Yo les propongo volver acá, ir al caso bulk 5, ¿tá? Entonces es todo lo que vimos hoy al principio,
para el caso del silicio FCC que vimos hoy. Como ven acá, el Ebrion 2 es el método de minimización para encontrar el cero, para encontrar el verdadero punto de equilibrio. El ZIP 3 le estamos diciendo qué grado de libertad mover como consecuencia de este proceso. ¿Tá? El número máximo de pasos a converger, y acá bueno, la tolerancia está bastante más baja que lo que dice la transparencia, pero bueno, es así está conformado el tutorial. Ahora sí estamos trabajando con una estructura tipo diamante, o sin blenda, donde tenemos dos átomos allí representando los átomos por red para estructura del silicio cúbica. ¿Tá? Y lo que vamos a hacer es correr, determinar allí el VASP ST. Entonces ahí él va a correr, está haciendo el paso electrónico hasta encontrar la autoconsistencia. Esto lo está logrando recién luego de 11 pasos. Bueno, ahí obtuvo la primera energía total. Paso siguiente a paso siguiente va determinando curvaturas, son justamente estos parámetros hessianos y de gradiente en el paso. Entonces, 1, 2, 3, vamos por el tercer paso estructural. Ahora el cuarto, y ahí convergió. ¿No? Bueno, en realidad llegó al máximo número que era 5. ¿No? Entonces la estructura entonces, el proceso fue cambiando. De hecho, es un comandito. La estructura en el primer paso arrancó siendo menos 10,84,3 y bueno, fue bajando hasta finalmente ubicarse en menos 10,8495. Les pido que lo corran ustedes a ver si logran obtener lo mismo. ¿Qué valor le estás leyendo tú, el de F? ¿El último F? ¿Cómo? ¿Qué valor es el que estás leyendo? ¿La última F? La última S, no entendí. Ah, no, pará. Me falta el último comando. ¿Group? ¿Qué pusiste? Ah, grep. Grep. Grep busca que lo que está entre comillas. Ok. Free, free espacio espacio E. ¿Tá? Porque son otra cosa de código. Cuando imprime free con dos espacios, es el valor convergido estructural. Si vos simplemente le pones grep free y un espacio energy, te imprime todos los autoconsistentes también. Qué Entonces, pesado el A mí, desarrollador. a mí me pasó eso, digo, lo imprimí y le decís vos, no, perdón. Yo tengo porque le quería mostrar los 25 valores. cosas ahí. Todavía no les había explicado. Todavía no les había explicado eso. Sí, me tiré todo Está. mal. No, no, ahora sí me Entonces, parece lo mismo. es A ver grep, si me da igual, Pero sí. por un espacio, claro, si vos le qué pones un ganas de espacio joder, man. solo, fíjate, ¿qué hace? Te imprime todo eso que son todos estos que vimos antes. Son Claro, los, son los claro, 10 sí, sí. Ah, antes del primer paso, los 7 del segundo. Entonces, ¿cómo los diferencio de los demás? Bueno, de vuelta, cosa del desarrollador, dos espacios, y ahí te imprime el de bueno, estructural de los genial. 5. ¿Está? Está. Y lo último, ya con esto cerramos. Me quedo contento con que están pudiendo entrar y correr, así que todo lo que quieran Mm. seguir avanzando están invitados a hacerlo. ¿Tá? Simplemente ver cómo luce, acá de vuelta los puntos K, la cantidad de ondas planas para cada base. Todo lo que vimos hoy, obviamente ahora estos archivos empiezan a estar cada vez más grandes. Entonces, si ven acá, si van abajo a la última línea y suben, ¿tá? Acá pueden ver dos cosas. La primera, acá arriba de todo, el tensor. ¿Se acuerdan que hoy estaba en menos 151? Ahora está en 0,8. Esto por lo general cuando está por debajo de 1 está bien. Un kilobar son 1000 bar. Un bar son 0,9 atmósferas aproximadamente. 1000 atmósferas es suficiente para que un sólido cambie de volumen y no es mucho.
Por eso 1 kilobar está bien como criterio más o menos de corte en lo que tiene que ver con las optimizaciones de los tensores de estrés. ¿Va? Te puedo mostrar en detalle qué son estas componentes. X, X y Z, Z son las componentes normales. X, Y, Z y ZX son las componentes de fuerzas a lo largo de las caras del cristal, que son justamente los esfuerzos de corte, los que pueden modificar ángulos, mientras que los otros son los que modifican longitud de los vectores. Y acá, donde dice position y total force, estamos viendo las fuerzas que hay entre estos dos átomos de silicio que tienen la estructura. Esto cortó en 5 porque le pusimos número máximo de paso 5. Esto tendría que haber seguido, teniendo en cuenta la tolerancia que habíamos fijado. ¿Se acuerdan? Dijimos que queríamos fuerzas que estén por debajo de 0,01. ¿Tá? Y acá, como ven, esto está en 0,015. Le queda un poquito todavía por optimizar. Yo te lo puedo copiar, esta estructura optimizada como un nuevo estructura de arranque y seguir el proceso de optimización. O largarlo de cero con más pasos electrónicos, ¿tá? Que están acá. En este CWB le pongo 100, 500, no sé, lo que tenga que dar, y él va a quedar ahí, obviamente, corriendo hasta alcanzar la tolerancia. Pero así es como va la estructura convergiendo paso a paso. ¿Se entiende? Sí. Toda esa parte de esa optimización del silicio está en la parte 2 del tutorial, que se explica allí, ¿está? Respecto a cómo se visualiza y cómo se optimiza. Eh, Acá. Si van a esa parte 2, acá en lo que pasa que se llama Structure Plot, a ustedes les va a permitir optimizar la estructura y acá debería aparecerles, ahí se me va y me aparece, se me va hasta medio fuera de memoria. Tiene que aparecer un botón de play para ver lo que fue optimizándose la estructura como tal en este proceso. ¿Tá? Pero eso lo retomamos la clase que viene, si les parece. ¿Está? Así que bueno, parte 2, ahí tenemos la parte de optimización estructural. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Por mí Por no. ahora todo bien. Bárbaro. Eh, Bueno, vamos a ir más rápido después, ¿no? Pero bueno, lo si importante es que queremos puedan jugar, ir ¿con qué jugamos? con todo lo que quieran. Con el que pilte, Sí, dale. Ya. sí. Si se mandan algún moco acá, no pasa nada, porque cada uno tiene su propia estructura. No salgan de sus nombres, ¿no? Como ven Bien, acá, genial. tendrán que tener, ¿tá? Cada uno tiene su carpeta, así que adelante. Si se sienten con ganas de armarse un podcast y demás, me avisan, yo les armo el podcast, corresponde que es lo único que precisan, ya después para todo lo demás ya pueden ir corriendo lo que deseen. ¿Está? Genial. Bueno, cualquier Bueno, cosa, muy si te bien. mandan un mensaje ahí de que se sobrecalentó un